Bienvenidos a nuestro culto de adoración dominical. Gracias por su preferencia con nosotros allá en todas partes del mundo y aquí en la iglesia. Quiero comenzar con un salmo. Voy a leer un salmo. Salmo 100. Interesante. Salmo 100 es el único con el título de Salmo de Alabanza en los salmos. Y quiero leer: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nosotros entraremos por las puertas aquí en la iglesia. ¿Y quién entró con una acción de gracias? Con una actitud de acción de gracias. Creo que entre 10 y 20%. Pero la idea es que cuando entramos aquí venimos con diferentes pensamientos, actitudes, a veces dolores, a veces estamos preocupados, pero ese es el tiempo. Y ese salmo habla de alegría, regocijo, alabanza, acciones de gracias. Y esta mañana el propósito de hoy es adorar a Dios. Y por nuestras alabanzas vamos a cantar y vamos a compartir juntos en el mensaje. Y tenemos un plan de alabar a Dios. ¿Okay? Voy a pedirles que pónganse de pie y voy a orar para comenzar y vamos a cantar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, Señor. Nuestra identidad, Señor, está contigo. Tú nos hiciste, Señor. Y nosotros mismos, Señor, somos tuyos, Señor. Hemos leído de ovejas de tu prado, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque somos hijos del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí juntos, alabando el nombre de Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar. Entramos en la puerta de Dios. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza, y diré: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza, y diré: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Alegres, con gozo. ¿Sí? Okay. Con la cara de sonrisa. Okay. Muy bien. Ahí, excelente. Okay. Seguimos en el paquete de canciones hoy. Estamos hablando de el amor de Dios para con nosotros. Y en la escuela dominical experimentamos la cena del Señor. Y esa es nuestra expresión. Nosotros recordamos el sacrificio de Cristo. Pero más
allá estamos celebrando el amor de Dios para con nosotros. Y seguimos cantando. Primero de Juan, Juan, uno de los discípulos, y él estaba hablando en Primero de Juan. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces estamos aquí para venir y glorificar a Dios porque Él en su amor de tal manera amó a nosotros que envió a Jesucristo para morir por nosotros. Y la respuesta es alabarle, adorarle. Seguimos cantando. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Él es el Salvador. Los salmos, su propósito, el propósito de los salmos es enseñarnos a adorar a Dios. Salmo 29, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adoramos al Señor hoy porque Él es santo. Y la canción es Santo, Santo, Santo. Es el primer paso en una relación con Dios, es reconocer que Él es santo. Él es perfecto. Él no vive como nosotros y en cosas de bien, de mal. Él es santo.
Él hace lo correcto cada vez. Es fuera de cualquier duda, tenemos la confianza que Él no va a cambiar, es santo. Cantemos Santo, Santo, Santo. Y otra canción con eso. ¿Quién sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad? ¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. Solo tu nombre nos levanta, tú brillarás hasta el final. Podremos contemplar tu rostro brillando como el sol. Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. ¿Quién diremos que eres tú? Eres el Dios viviente. ¿Quién diremos que eres tú? Eres el gran yo soy. Tu nombre es santo, Dios. Tú eres quien dice ser. Y tú vendrás otra vez en gloria, muertos y vivos juzgarás. Cada ojo mirará tu rostro brillando como el sol. ¿Quién como tú, oh
entraste esta mañana con diferentes condiciones, diferentes pensamientos, pero lo importante es cómo vas a salir, qué vas a hacer en la semana que entra. Y quiero animarles con algunas palabras de ánimo aquí. Efesios 2, aquí está nuestra relación con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Podemos vivir vidas santas, es posible, en Cristo. Vamos a cantar la última canción. Aquí me dice El Salvador, hay poder en Él. Me dice el Salvador, es poco tu poder.
Oremos. Padre nuestro, ¿con qué pagaremos la deuda tan grande, Señor? Gracias, Señor, por mandar a Jesucristo para pagar el precio. Éramos impíos, pecadores, enemigos tuyos, pero Cristo vino para cambiar todo esto y perdonarnos. Gracias por el amor tuyo, Señor. Queremos, nuestro deseo, Señor, es servirte, ofrecer nuestras vidas a ti, Señor, como tus servidores, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Pueden sentarse? Tenemos el tiempo de los cumpleaños. Cumpleaños. Es tiempo de la ofrenda. Pueden esperar 6 minutos. Con Jonathan. Buenos días, hermanos. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca de la dádiva o el dar siempre con amor. El apóstol Pablo nos pone un claro ejemplo acerca de este tema, hablando de la iglesia de Macedonia. En 2 de Corintios 8, versículos 1, 2 y 7 nos dice: Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Esta dádiva es una dádiva ejemplar de los macedonios, puesto que salió de la transformación completa que el Espíritu de Dios había obrado en sus vidas, pues a pesar de su aflicción, estaban dispuestos a dar de lo poco que tenían. Si nuestra dádiva está obrando bien conjuntamente con otras virtudes cristianas, usted está obrando motivado por la virtud más grande de todas, que es el amor. La dádiva bíblica es quizá la vía más segura para demostrar el amor genuino por otros. Ahora bien, hermanos, meditemos en un pasaje que encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, 17 y 18, en donde nos dice: Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estas palabras del apóstol Juan, pues nos invitan a reflexionar acerca de la manera en que nosotros damos, viendo por las necesidades de nuestra iglesia primeramente, y con ese amor que nosotros podemos participar, haciéndolo siempre para la gloria de Dios. Oremos. Señor nuestro Dios y bendito Padre, gracias le damos, Señor, primeramente por esta mañana tan hermosa en que podemos disfrutar de Señor, de todo lo que usted ha dado para nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí alabándole y exaltando su santo nombre. Le pedimos, Señor, que esta mañana usted bendiga a cada uno de los hermanos, Señor, y que nos ayude, Señor, a tener ese corazón dispuesto, ese corazón gozoso, a siempre dar con amor, Señor, y ver lo que Cristo hizo en nosotros, ese amor que Cristo reflejó en la cruz hacia nosotros, que nosotros lo podamos reflejar, Señor, con esa dádiva, con amor. Rogamos, Señor, por las ofrendas y los diezmos, para que usted los bendiga y los use para su voluntad, Señor. Rogamos grandemente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es tiempo de, si queremos reconocer los compañeros, o la semana que entra, no, tú tienes que, usted, ¿o no? ¿Tienes cumpleaños o qué?
Es que no se se me olvidó reconocerlos con aniversarios y cumpleaños. Sí, está bien, está bien. Gracias. Bueno, buenos días. Estamos también muy contentos de que en este mes podamos celebrar un año más de vida y también un año más de aniversarios para algunos de los que están aquí. Y queremos reconocerlos, como dice nuestro hermano Robert. Si alguien en este mes de marzo ya cumplió años, cumple hoy o cumplirá el resto de mes de marzo años, queremos reconocerlo. Ahí si levanta su mano, se pone de pie, hermano Rafa. Bueno, nuestro hermano ya cumplió años, ¿verdad? Nuestro hermano Israel también. ¿Alguien más, hermanos, que sea aniversario en el mes de marzo? Hermano, ¿se va a llevar todo el pastel usted? Ok. Hermana Marisol, ok. Ya se va a partir en dos, aunque sea. Muy bien. Qué bueno. Damos gracias a Dios por ello. Y bueno, hermanos, vamos a entonar el feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Gracias, hermanas. Pues, hermanos, en estos tiempos que escuchamos de tantas cosas, ¿verdad? Hablando con el hermano Rafa semanas atrás, cuando estaba con el problema de COVID y todo esto, decía, pastor, pues creo que sí la voy a librar. Y parece poca cosa, hermanos, decir feliz cumpleaños, ¿verdad? Pero para algunas personas, y puedo contar, hermano Rafa, sé que Marisol, también nuestra hermana, estuvo enferma, es algo muy especial. Y por eso queremos ser agradecidos con Dios por ello. Vamos a orar por esto y pedir la bendición del Señor por los que cumplen años en este mes. Oh Señor, damos gracias, Padre Celestial, dador de la vida, nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque usted concede un año más de vida en este mes a algunos de nuestros hermanos aquí. Gracias, Señor, por su gran bondad. En estos tiempos, escuchar muerte, pérdida, es algo común, Señor, pero hablar de vida es hablar de usted. Usted es el dador de vida. Gracias le damos, Señor. Siga bendiciendo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, conocidos aquí en la iglesia, para que sigan siendo muchos años más, Señor, pero que también usted les conceda el conocerle más, amarle y servirle, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguno de los hermanos de la alabanza me podría prestar su carpeta de los cantos, por favor? Gracias.
Hace unos momentos cantamos esta canción, Me dice el Salvador. Es poco tu poder, hijo débil, haya en mí todo cuanto has en Esther. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Qué precioso y gracias, hermanos en alabanza, por ese ministerio que ustedes hacen, por guiarnos nuestros corazones hacia el Señor y reconocer que solamente es gracias a Él, gracias a Cristo que nos ha perdonado, y que si hay algo que podemos hacer nosotros, todo lo debemos a Él. En esta ocasión que tenemos la predicación, seguiremos meditando acerca de lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Y parece cosa fácil pensar en simplemente caminar detrás de sus pasos, pero es más que simplemente un cliché, es más que simplemente decir soy cristiano, es más que formar parte de un grupo. Seguir a Cristo es algo bastante serio, según lo vamos encontrando en el Evangelio de Marcos. Pero si hay algo que he encontrado en la medida que hemos estado estudiando, investigando este Evangelio, es que es imposible seguir a Cristo sin ser sabios. No podemos seguir a Cristo sin la sabiduría de Dios. Y espero que mientras avanzamos muy lentamente por este pasaje que tenemos para hoy, esta porción que tenemos para hoy, espero que podamos reconocer que requerimos la sabiduría de Dios para poder seguir a Cristo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 41, es la sección que vamos a abarcar en esta ocasión. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 41. Sí, por favor, cuando usted lo encuentre, voy a pedirle si se pone de pie y me puede seguir, por favor, con su vista. Capítulo 9, versículo 38 al 41. Dice la palabra de nuestro Dios. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Señor, hemos oído el llamado a seguirle. Hemos oído a Cristo hablando en nuestro corazón diciendo, ven. Y así como los discípulos, en algún sentido hemos dejado las redes y hemos venido detrás de usted, Señor. Estamos aprendiendo. Estamos dejando muchas cosas, Señor. Traemos una mentalidad, traemos una costumbre, traemos hábitos de muchas cosas que están en contra de los principios y los valores de tu reino. Por eso, oh Señor, necesitamos tu ayuda. Enséñenos, háganos sabios, Señor. Ayúdenos a vivir para usted. Usted ya todo lo pagó y nuestras almas solamente se dirigen en agrado,
en alabanza a usted, Señor. Ayúdenos a seguirle, enternezca nuestro duro corazón y permítanos, Señor, vivir. Ayúdenos a vivir para su gloria, su alabanza. Oh Señor, que más de alguno pueda conocerle también y pueda iniciar este caminar con usted. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Esta porción bíblica en la que nos encontramos en el día de hoy, Marcos 9, del 38 al 41, es la segunda parte del segundo ciclo de enseñanzas de discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que estos ciclos de enseñanza de discipulado tienen en el centro la cruz. El Señor hace un anuncio acerca de que tiene que morir, tiene que padecer, tiene que ser rechazado y crucificado, matado por los líderes religiosos, y después los discípulos exhiben una cierta debilidad a la cual el Señor empieza a instruirles con gran sabiduría qué significa seguir a Cristo cuando Él se va a dar o se va a entregar en una cruz. Esta verdad de Cristo crucificado debería de convertirse en el eje, en la esencia misma de lo que significa seguir a Jesús. Él se ofreció, claro, por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestro lugar, sí, efectivamente. Pero a la luz de eso hay una manera en que nosotros también tenemos que vivir, que nos enseñe, que nos instruye cómo debe ser nuestra vida en esta fase, en esta etapa que nos encontramos en el reino de Dios. Por eso quiero decirles, hermanos, la cruz es la condición sin la cual se pierde la esencia de lo que significa ser un discípulo de Cristo. No hay cruz, no hay razón para decir discípulo de Cristo. La cruz es esencial. ¿Cuál es el problema con los discípulos? Pues que los discípulos no están viendo una cruz al final de su camino. Los discípulos están siguiendo al Señor Jesús, pero no pensando que va a haber una cruz al final del camino de Él tampoco. Están pensando que Él va a llegar a ser un rey y entonces ellos esperan que les va a tocar un buen puesto al lado de este rey por quien han sacrificado todo y lo han entregado todo. Esa es la mentalidad de los discípulos. No hay una cruz en sus mentes, no hay un sufrimiento, no hay una humillación, no hay una deshonra. Y por eso, si no está la cruz en el centro, ellos no saben muy bien todavía lo que significa realmente seguir al Señor Jesús. De manera que el Señor pondrá al descubierto las ideas del corazón de ellos y les va a mostrar a los discípulos cuál es el camino de la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo en este punto? La semana pasada vimos cómo el Señor expuso la ambición de los corazones y les mostró cuál era el camino. El que quiere ser el primero, con un dicho dijo, tiene que ser el último y el servidor de todos. Estaba exponiendo la ambición de ellos de ser los primeros, los más importantes, los renombrados. Y el Señor no les quitó esa ambición, pero sí les dijo, si quieres conseguir eso, el camino no está fácil. Tienes que ser el hombre menos importante y servirlos a todos. Esa era la sabiduría, la luz de la cruz. Y nuestro texto de hoy presenta también algo de la sabiduría del Señor y va a exponer algo del corazón de los discípulos. Pero nuestro texto, queridos hermanos, es un texto muy difícil. Y siendo honestos, hermanos, es como, les voy a decir a qué se me ha parecido. Me ha parecido como que alguien me trajo un carro completamente desarmado y me dio un libro de unas 400 páginas y me dice ese libro, allí están todos los procesos que tienes que seguir para armar el carro. Me he sentido humillado ante la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ustedes lo escuchan van a decir, qué tan sencillo que era, pero qué tan complejo, qué tan profundo, qué tan maravillosa es la sabiduría de Cristo para dar con tanta precisión en el corazón de los discípulos. Bueno, hay una serie de dificultades y por eso si usted no tomó café, le animo a que de algún lado saque las energías para poner su atención y poder disfrutar. Así que abróchese los cinturones, vamos a emprender este viaje.
Primero vamos a ver la ocasión de la instrucción. Ahí en el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Esta es la única parte, el único episodio en los evangelios donde encontramos al apóstol Juan hablando solo con el Señor o como vocero del grupo. Casi siempre encontramos a Pedro. Pedro es el que siempre está platicando con el Señor, pero esta es la única vez que hallamos a Juan. Y lamentablemente no fue una buena, no es algo que yo creo que Juan quería que se le recordara mucho por eso. En este diálogo, Juan le informó al Señor que estuvieron impidiendo a un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, y se lo impidieron porque no lo seguía. Hay dos preguntas que me vienen a la mente con las palabras de Juan. La primera pregunta es: ¿qué era exactamente lo que Juan vio que estaba mal? Piénselo un momento. ¿Qué pensaría Juan por lo que el hombre estaba mal para impedírselo? Segunda pregunta: ¿con qué finalidad se lo dijo al Señor? Son dos preguntas que podrían abrir un poquito el panorama de qué está sucediendo, ¿no? Para la primera pregunta, tenemos algo de información al final del versículo. Juan dijo que debido a que el hombre no estaba asociado con el grupo de los discípulos, no tenía el derecho de expulsar demonios. Una primera mirada nos haría pensar que Juan tenía razón. ¿A quiénes escogió Jesús? A los 12. Marcos 3, del 13 al 19, nos dice que escogió a los 12 y les dio autoridad para expulsar demonios. Así que Juan podía pensar: solo nosotros somos los autorizados para hacer esta labor, ¿no? Vamos dándole la razón ahí. Pero ¿por qué se lo dijo el Señor? Probablemente se lo dijo para fortalecer los lazos de compromiso, de lealtad que tenía hacia Él. Señor, nosotros somos como tu grupo y no dejamos que nadie más haga cosas que tú no has dicho que pueden hacer. Como afirmar esa lealtad al Señor. Ahora bien, mirando el asunto más a fondo, vamos a notar algunas cosas. Primeramente, Juan no estaba viendo el panorama completo. Pregunto yo, ¿el hombre que estaba expulsando demonios estaba pecando? No, no estaba pecando. ¿Estaba engañando a las personas? El texto no nos dice, pero parece que no está engañando a las personas. ¿Se estaba atribuyendo privilegios que no le corresponden? Pues no, porque hasta el momento Jesús no había dicho que solamente ellos podían hacerlo. Entonces el hombre no estaba ni pecando, no estaba engañando, no se estaba atribuyendo responsabilidades que no le corresponden. Entonces no estaba haciendo nada malo, en realidad. El hombre, al contrario, le estaba dando guerra a Satanás, estaba expulsando un demonio. Pastor, ¿está usted diciendo que no debemos de decir nada a aquellos que dicen que expulsan demonios? Bueno, ese es otro asunto y es más complejo. Pero aquí la escena que se describe en el versículo 38 es blanco o negro, con Satanás o contra Satanás, punto. No estamos hablando si una persona está engañando, esto y lo otro. ¿Estás del lado de Satanás o estás en contra de él? Y en este caso vemos a este hombre que él está en contra. No hay matices. Y ya he dicho que el problema de Juan es que él no veía el panorama completo, pero hay algo más en el fondo. Juan estaba pensando en una forma exclusiva y elitista. Ahora, para los niños que se quedan así como que, oye, pastor, ¿qué es elitista, verdad? Elitista me refiero a aquellos que se consideran como de una clase superior. Como aquellos niños en clase que siempre sacan 10 y los ponen en un grupo aparte y dicen, estos son los avanzados. Para que lo entiendan niños, ¿verdad? Elitista es algo así, ellos se creían de la clase superior. Juan y ellos con los privilegios únicos y exclusivos.
y que solamente ellos eran parte de la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque si se tenían que repartir, así se tenían que repartir entre menos, ¿no? Ellos eran los seguidores, los fieles. Así estaba actuando Juan. Y por esa actitud elitista, ellos estaban deteniendo a alguien que estaba luchando contra Satanás mismo. Imagínense esta escena, hermanos. Hay un enfrentamiento entre policías y narcos. Están dándose balazos ahí y todo esto. Y de pronto viene un vehículo del ejército. Y llega el vehículo del ejército con los policías y les dice, bueno, venimos para apoyarles. Y los policías digan, no, nosotros somos los únicos que podemos disparar aquí. ¿Qué diríamos? Oye, solamente hay 2 bandos y vienen a ayudarte, pues adelante, que se agoten sus balas. Y así es el asunto, aquí. Ellos están deteniendo a alguien que está dándole guerra a Satanás, es decir, al final del día estaban del lado de ellos. Y es que, hermanos, es tan común el elitismo y cómo llega a afectar a la sociedad. Es común, por ejemplo, ver personas que llegan a una cierta posición social, que llegan a perder los pies de la tierra. Evitan a la gente que pueda causarles incomodidad, les gusta ser los protagonistas, siempre que hay un logro se lo quieren atribuir, menosprecian a los pequeños o los pequeños detalles, les importa poco afectar a los débiles, se vuelven autocomplacientes. Y todo esto es parte de una actitud elitista de creerse que ese es mejor. Y la iglesia cristiana no está exenta de enfrentar esos problemas. Debido a que la norma en nuestra sociedad es que haya grupos así, nosotros muchas veces nos afectamos con eso. Pero la iglesia cristiana debe de distinguirse precisamente de eso. De que cuando la gente nos vea en nuestro comportar, en nuestro andar diario, ellos deben de ver que hay una división entre lo que comúnmente se ve y lo que realmente es seguir a Cristo. Cuando las personas no pueden ver la diferencia, como dijo el Señor, la sal se ha vuelto insípida. Hemos perdido nuestro sazón, hemos perdido la esencia, hemos dejado de ser luz porque hemos dejado de ser diferentes. Por eso el Señor va a empezar a atacar el problema del elitismo, mostrándole a los discípulos cuál es el camino sabio en que deben andar. Así que en segundo lugar quiero resaltar eso, el camino sabio del discípulo. ¿Y cuál es ese camino sabio? Versículo 39 empieza con esta declaración, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Aquí vemos un mandato específico, claro, directo del Señor a sus discípulos. No le prohíban lo que está haciendo. Después, esta es la razón, después Él no va a hablar mal de nosotros, al contrario, va a hablar bien de la causa. Esto me recuerda, hermanos, como cuando contraté el servicio de teléfono e internet, y no voy a decir el nombre de la compañía. Pero cuando lo contraté, resulta que teníamos una serie de problemas y nos llegaba la mitad del internet de lo que se estaba pagando. Estaba molesto y era una mala propaganda para ellos. Al tiempo, como a los meses, resulta que hicieron el cambio a fibra óptica. Entonces cambió todo el panorama. Nos correspondía una cierta cantidad de internet, pues nos dieron casi el triple o cuádruple de lo que correspondía, porque tenían internet de sobra y decidieron mandarlo acá. ¿Usted cree que yo hablé mal de ellos? Claro que no. Nos estaban dando de más. ¿Cómo iba a hablar mal de ellos? Y es la misma filosofía del Señor. Él está haciendo un milagro en mi nombre. ¿Tú crees que va a hablar mal de nosotros inmediatamente después del milagro? Déjalo.
Déjalo que Él esté haciendo eso, porque Él va a hacer una buena propaganda para nosotros. Al Señor le parecía bien que aquel hombre estuviera batallando y haciendo un milagro en su nombre. Todo eso serviría para la fama y la gloria de Cristo. Así que cuando le mandó a sus discípulos que no se lo impidieran, el Señor estaba no solamente ordenándoles algo, claro, evidente ahí, pero les estaba mostrando algo más importante. ¿Dónde debería estar el enfoque? El enfoque de ellos estaba en sí mismos, en su grupo. Nosotros somos los escogidos. Y el Señor dice, enfócate en mí. Ese hombre va a hablar de mí. Y eso es lo que te debería de preocupar a ti también. La fama de la gloria de Cristo. Entonces el Señor los empieza con gran sabiduría a mostrar cuál es el enfoque que ellos deben de tener, y a partir de ahí hay una serie de dichos que son la razón de las ojeras que tengo en mi cara en este día, porque están tan profundos y a la misma vez son tan sencillos. El primero de ellos, de estos dichos de nuestro Señor, está en el versículo 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Un dicho sencillo. Para detectar cómo es un dicho, hay varios caminos para reconocer cuando es un dicho, pero uno de ellos es porque se puede o se repite en algunos otros lados con algunas palabras cambiadas, porque puede migrar de un contexto a otro, porque inicia con la palabra por qué, etc. Pero este dicho en particular me ha llamado mucho la atención, porque también se puede ver que es un dicho por la estructura, y tiene una estructura, lo que se llama una estructura antitética. Voy a explicar qué significa eso. La estructura antitética significa que el pensamiento de la primera línea es explicado más ampliamente por su contraste o inversión en la segunda línea. Si puede poner ahí, ya está. Vemos cuál es la primera línea y vemos ahí abajito cuál es la segunda línea. Y gracias a la segunda línea nosotros ahora tenemos una mejor idea de qué significa el dicho. Pero todo dicho de nuestro Señor tiene dos caminos. Nos muestra que hay dos cosas que se pueden hacer frente a una situación. Uno es el camino sabio y el otro es el camino necio. Entonces, cuando el Señor dice esto, está dando a entender, puedes tomar dos decisiones, una la correcta y otra la equivocada, una la sabia y una la necia, en base a esto. Pero también todo dicho del Señor tiene la característica de confrontar a las personas con algo. Bueno, pensando en eso, el camino sabio de este dicho es apreciar a cualquiera que entre dos bandos opuestos, él o ella no está contra nosotros. El propósito del dicho, para mostrarnos el camino sabio, es, nuevamente voy a decir, es apreciar a cualquiera que entre dos bandos opuestos, él o ella no está contra nosotros. ¿Cuál es el camino necio? El camino necio es debilitar su bando al prestar atención a las distinciones. Y ahorita lo voy a explicar con más detalle. Entonces, ¿con qué está confrontando nuestro Señor a los discípulos? ¿Con qué los está golpeando nuestro Señor? Con esto: no tener divisiones dentro del mismo bando. Esa es la idea. No tengas divisiones dentro del mismo bando. Y debo reconocer, hermanos, que si hay alguien que parece que se sabe este dicho de memoria, es el presidente de la República, nuestro presidente. ¿Por qué? Porque él reconoció que nuestro país era un país dividido. Él tomó bando en una de las posiciones, hizo un movimiento y emprendió lucha. Pero dentro de ese movimiento, ¿cómo le ha hecho el presidente para evitar que haya demasiadas divisiones dentro de su propio movimiento? Porque hay tantas opiniones tan variadas.
¿Cómo le ha hecho él para mantener una buena unidad dentro del movimiento que encabeza? Manteniendo la vista puesta en un enemigo común. Yo sé, usted puede estar de desacuerdo con muchas cosas del presidente y esto y lo otro, y ya después de la predicación usted me va a poder decir y vamos a poder platicar y todo eso, pero quiero reconocer algo que es evidente para todos nosotros. Él está constantemente hablando de la corrupción. ¿Y cuál es la idea de eso? No sonar como un disco repetido, no. Sino decir, sí, hay muchas divisiones, muchas opiniones, muchas cosas, todos podríamos hacerlo mejor, pero ¿cuál es el enemigo? Y de esa manera mantiene a las personas encausadas, encaminadas, unidas, reconociendo solamente hay dos bandos. Y si tú estás de este lado, cual sea tu opinión, necesitamos pelear contra lo mismo. Esa es la idea del dicho. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, hablando de la iglesia cristiana, podemos nosotros notar que existen muchas denominaciones. Y cada denominación dice, yo estoy cerca o más cerca de la verdad que otra. Y hasta aquí no hay tanto asunto malo, pero el problema llega a suceder, hermanos, cuando las iglesias se dividen y se echan tierra una a la otra. O cuando empiezan a robar, hermanos, ovejas a otros de otras iglesias. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Se está haciendo divisiones dentro de las mismas divisiones. Ya no estamos peleando Satanás contra Satanás, sino estamos peleando dentro de nosotros mismos. Y eso comenzó en el corazón de los discípulos, y noten cómo hasta el día de hoy, entre líderes, está cometiéndose el mismo problema. Quiero hacer crecer mi iglesia, quiero hacer crecer mi grupo, quiero mantener pues ¿cómo le hago? Divisiones dentro de las divisiones. Y el Señor dice, enfócate en esto. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Si le prestáramos atención a ese versículo, estoy seguro que existirían pocas divisiones, porque todos estaríamos enfocados en que tenemos un enemigo en común y punto. Y qué importante es esto en el servicio juntos, en la iglesia. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. En Filipenses 1, del 15 al 18 dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pablo notaba que había grupos que querían formar una división y decía, mira, no importa si me están afectando a mí, estamos trabajando para Cristo. Y estamos en esa misma dirección para Cristo. Y de esa manera Pablo estaba aliviando las divisiones que había dentro, incluso cuando afectaban a su persona. Por eso, hermanos, cuando pensamos en que no es contra nosotros, por nosotros es con la mentalidad de mantener esa amplitud, de trabajar juntos, de tener una causa y un enemigo en común. Alguna vez alguien me dijo, si alguien divide la iglesia por asuntos menores, estoy hablando que tal vez no estuvo de acuerdo con alguna decisión del color de la pintura de la iglesia, si no estuvo de acuerdo del color del piso, no estuvo de acuerdo que tuviéramos sillas en lugar de bancas, y por eso decide salirse de la iglesia, dividir la iglesia, vamos a decir, alguien que hace eso. Esta persona me decía, y esa persona se va de tu iglesia, se lleva la mitad de las personas que has pastoreado. Y cuando él se va y entonces empieza su nueva iglesia perfecta, de pronto le empieza a ir muy bien y se multiplica no por 2, sino por 4, sino por 8. Me decía este hermano, a mí que soy como Juan, en ese momento muy como Juan, decía, tú debes de dar gracias y debes de estar contento y regocijarte de que la gloria y el nombre de Cristo
está cada vez siendo más enaltecida. Debo confesarles que en el momento no lo recibí con mucho agrado, porque no estaba con nosotros. Pero a la hora empiezo a entender este versículo. Si tu enfoque es Cristo y si tu enemigo es el diablo, entonces hay un gran grupo que entra acá y puedes trabajar juntos. Hermanos, debemos mantener nuestra mirada en Cristo para que no nos perdamos en las pequeñas diferencias, pensando en que solo nosotros tenemos la razón o el privilegio de cierta cosa. ¿No es cierto? Ahora vamos al segundo dicho de nuestro Señor. Por eso les digo, es un poquito complicado, ¿verdad? Y este es más difícil todavía, hermanos, porque esto no parece un dicho. Versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Primera cosa que vale la pena explicar aquí es el asunto del vaso de agua. Normalmente alguien brindaría hospitalidad muy generosa cuando alguien llega a su casa en los tiempos antiguos. Si alguien llegaba, tocaba la puerta y nos decía, o nos dijeran, si viviéramos en aquellos entonces, oye, vine de viaje y me acordé que aquí estaba. La obligación es, pásale, preparar una gran comida, invitarla a que pase 2 o 3 días en casa y después que esa persona pueda continuar su viaje. Ahora, ¿qué sucedía si la casa era demasiado pobre? Se le brindaba hospitalidad también, pero lo único que se le podía ofrecer era agua, un vasito de agua. ¿Por qué? Porque no había comida, era una casa pobre y lo único que se podía ofrecer era agua. Tenga eso en mente, porque nos va a ayudar a entender mucho este dicho. Lo que nosotros vemos a primera vista con este dicho es que parece ser una promesa, ¿no es cierto? La promesa de que si tú le ayudas a alguien, por muy poco que sea, que tú puedas dar con sacrificio, con amor, con entrega, entonces vas a recibir una recompensa por eso que hagas. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que eso no va en el orden del contexto. Es decir, no tiene sentido dentro de una reprensión que el Señor le está haciendo a sus discípulos. ¿Por qué eso si no va con la idea de que el Señor está queriendo enseñarles cómo ser un discípulo? Entonces, esto tiene más la idea de un dicho. ¿Y cuál sería el dicho? Bueno, hay que pensar que detrás de cada dicho, o en muchos casos, detrás de muchos dichos, hay una historia. Y voy a contarles otra historia. La historia es de un joven que se graduó de la universidad. Un joven con muchas ambiciones, buen título, buen promedio de escuela, y de pronto recibe una llamada. Es una empresa muy grande, muy importante en otro estado, que le invita a trabajar. Pero que la única manera de que él sepa qué le corresponde y la única manera de que él sepa su salario es si él va para allá y lo entrevistan. Y en la entrevista le van a decir si es contratación inmediata. Este joven está contento. Por fin va a trabajar. Tiene un buen título. Espera que le den una buena posición y obviamente que gane su buen billete, ¿verdad? Él empieza a vender sus pocas posesiones que tiene. Dice, voy a necesitar para tener la comida allá. Voy a necesitar dónde llegar a un lugar a descansar, a dormir en lo que gano mi primera quincena y que me va a ir bien. Oh, él está soñando, ni puede dormir, pensando en que le va a ir tan bien. Resulta que este joven viaja, llega ahí a esta empresa, le hacen la entrevista, le dicen, sí, tú tienes la aptitud que nosotros buscamos, tú eres el hombre que nosotros estamos buscando. El asunto es que en nuestra empresa nosotros contratamos desde abajo para que vayan conociendo la empresa y después puedan ubicarse en un buen lugar, pero sepan cómo trabaja desde abajo hasta arriba. El joven ya ha gastado algo de su dinero
hospedándose en el avión, en comida. Él se había imaginado que en unos 15 días iba a estar codeándose con los grandes empresarios, con los grandes hombres de allí. Se miraba de fiesta en fiesta, sábado tras sábado. Y ahora tenía que esperar y trabajar, limpiando, barriendo, recogiendo la basura para aprender a trabajar desde abajo. El hombre se queda sin dinero antes de la quincena. Una familia pobre que lo ve se apiada del hombre, hambriento, maloliente, sin ropa limpia. La familia lo acoge en su casa. El hombre no había comido, el joven, y de pronto le sirven un platito de frijoles con arroz. Lo come. ¡Ah! ¡Qué delicioso! Nunca se hubiese imaginado que un platito de frijoles con arroz fuera tan rico. Le agradece a la señora, le besa la mano y le dice al Señor, gracias. Piense tantito eso y luego vea de nuevo el versículo. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Con qué estaba confrontando entonces el Señor a esos discípulos? Que se miraban en un palacio, que se miraban como virreyes. ¿Con qué los estaba confrontando? Bueno, los confrontaba con la actitud de querer disfrutar de beneficios exclusivos. Les estaba mostrando que tenían que ser agradecidos hasta en los más pequeños detalles. Y darse cuenta que en esta fase no pueden esperar un banquete, pero tienen que estar tan contentos y agradecidos porque les están dando un vaso de agua, una hospitalidad humilde. Los estaba atacando en el orgullo de decir, no busquen demasiado. Aquí y en este momento no habrá mucho porque adelante hay una cruz. Así que el camino sabio es apreciar las ayudas más humildes y oportunas que se nos presentan, pero el camino del necio es buscar los grandes favores. Pensemos por un momento qué importante era que los discípulos aprendieran esta lección. Ellos se miraban codeándose con gente importante, se miraban como altos funcionarios, como un círculo exclusivo, pero ¿qué les esperaba a los discípulos? Prisiones, carencias, persecuciones, destierro. Y por eso llegaría el momento en el que ellos estarían agradecidos hasta por un vaso de agua y recompensarían diciendo muchas gracias y besarían las manos hasta de la gente más humilde que les ofreciera lo que estuviera en su disposición. ¿Cómo el Señor estaba preparándolos, no? ¿Cómo el Señor nos deja ver qué debemos esperar cuando hay una cruz delante de nosotros? Y nos dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Quiero concluir, hermanos, diciendo que aún nos resta ver una serie de dichos más, del versículo 42 hasta el versículo 50. Con la ayuda de Dios estaremos viéndolos parte, si no es que todos, la próxima semana. Pero hay que detenernos aquí y pensar en estas dos cosas con las que el Señor confrontó a sus discípulos. Primera cosa, los confrontó a no tener divisiones dentro del mismo bando. Y segunda cosa, los confrontó con la actitud de querer disfrutar de beneficios exclusivos. ¿Qué opina usted? ¿Hay algo de la sabiduría del Señor que le está confrontando en su vida en este momento? ¿Qué hará al respecto usted si es un buen discípulo del Señor Jesucristo? Y tercera cosa, ¿ya está siguiendo usted al Señor Jesucristo? Oremos. Gracias, Señor, por su gran misericordia para nosotros. En verdad, oh Señor, por su sabiduría nos deja asombrados. Cómo fue tan preciso con sus discípulos y cómo lo es con nosotros en esta hora. Ayúdenos, Señor, que nuestra iglesia abunde el amor.
Y dejemos de lado, Señor, si hay en alguno de nosotros cualquier altivez, cualquier orgullo, cualquier expectativa irreal, falsa, de creer que nos espera una gloria de aquí a unos pasos, cuando en realidad tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Ayúdenos a vivir a la realidad de usted, Señor, y seguirle así. Se lo pedimos y damos gracias por todas sus bendiciones, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.